Reflexión dominical con el Padre Eduardo Jayen. Alabado sea Jesucristo. Estamos celebrando el día de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, y hay una comparación que nos puede ayudar a entender cómo el Espíritu funciona en nuestra vida cristiana. Es la comparación de un coche que está averiado y que tenemos que empujar fatigosamente para echarlo a funcionar. Cuando le damos un buen empujón, vemos que el coche empieza a andar, nos subimos y ya nos vamos a toda velocidad, ¿no? Pero así es la vida cristiana. Tantas veces tenemos que caminar fatigosamente cuando no tenemos el Espíritu de Dios. Responsabilidades que tenemos que cumplir muchas veces por la fuerza, pero sin el Espíritu no avanzamos. En cambio, cuando tenemos el Espíritu de Dios, qué fácil es todo. Podemos avanzar sin fatiga. Hoy que celebramos Pentecostés, bueno, nos preguntamos por qué el Espíritu Santo vino en una fiesta judía. Porque Pentecostés es una fiesta que se celebraba ya en tiempos de Jesús y de mucho tiempo atrás. ¿Por qué el Espíritu Santo tuvo que venir ese día a los apóstoles y a la Virgen María que oraban en el cenáculo? Bueno, tenemos dos sentidos de la fiesta de Pentecostés. Nos ayuda a comprender mejor la fiesta al darnos cuenta de que el primer sentido era la fiesta de la cosecha. Pentecostés en su origen era la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias del trigo, y después cambió el sentido, o se amplió el sentido más bien, cuando se empezó a recordar en el pueblo de Israel cómo Dios había dado la ley a Moisés, a su pueblo, en el monte Sinaí. Y también le había dado la alianza. Bueno, Pentecostés se hizo también fiesta para recordar la entrega de la ley de la alianza. Y el hecho de que el Espíritu Santo haya venido a los apóstoles ese día de Pentecostés, esto significa que se está anunciando la nueva ley y la nueva alianza. Una ley inscrita en el corazón de los hombres. Y esto es bellísimo porque nos damos cuenta de que si nosotros somos cristianos, que amamos a Dios con todo el corazón, que vamos a la iglesia no por obligación, sino por encontrarnos verdaderamente con el Dios al que amamos, decimos, esa ley del Espíritu Santo ya está inscrita en mi corazón. Bueno, San Pablo el apóstol en la carta a los Gálatas, que ha sido la segunda lectura de hoy, ahí vemos cómo habla de que hay una guerra del espíritu contra la carne. ¿Y esto qué quiere decir? Habla no de que la carne en sí sea mala, no. Sabemos que la carne es buena, porque Dios hizo todo bueno. Cuando decimos la carne, estamos hablando de nuestra carne manchada por el pecado, de lo que es el hombre viejo. Y el apóstol Pablo habla de esta guerra de las obras del pecado de la carne o del mundo, en este sentido negativo, ¿no?, que tiene que ver con el pecado, de la guerra que hay de todo esto contra el Espíritu de Dios. Y el escenario de esta guerra somos nosotros, los seres humanos, porque dentro de nosotros se produce este combate que produce obras de la carne o las obras del Espíritu. Y San Pablo en la carta a los Gálatas menciona cuáles son esas obras de la carne, las enumera. Y dice, son la impureza, la inmoralidad, la idolatría, la brujería, las divisiones. Y fijémonos cómo en esta lista que hace San Pablo, ahí menciona muchos pecados que son de la carne, que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Habla de orgías, habla de inmoralidad, de impureza, de fornicación, todo ello. Nuestra vida sexual puede volverse impura
Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos a una persona para procurarnos un placer personal, esto es un desorden, evidentemente. O veamos la pornografía, ¿no? Tanta pornografía que invade hoy por las redes sociales, nuestros teléfonos celulares o las computadoras. Pensemos en el tráfico de personas, cómo hay trata de mujeres, de niños, para prostituirlos como esclavos, para una gratificación sexual personal. Estos son pecados que enturbian el alma y la hacen incapaz de contemplar a Dios. Bueno, pero también hay otro tipo de obras de la carne de las que habla Pablo, no solamente la cuestión sexual. Habla también de divisiones, ¿no? Dice los chismes, las críticas, divisiones, calumnias, discusiones. Todo esto también es parte de las obras de la carne. Hace unos días estaba viendo un video espantoso que subieron aquí en Ciudad Juárez de lo que sucedió en los puentes internacionales, donde se hace una fila para cruzar al otro lado de la frontera, hacia Texas, ¿no? Y ahí, porque una persona se le metió a otra, o se le quería meter a otra en la fila, en el coche, esta persona se baja del coche y le abre la puerta a la otra persona y la saca del cabello, y empieza un altercado y un pleito tremendo que terminaron en una quebrazón de vidrios y daños a los coches terrible, ¿no? Decimos, caray, el hombre hoy vive en una tensión impresionante y no se deja modelar por el Espíritu de Dios. Son obras de la carne todas estas. Pero bueno, hablemos ahora de las obras del Espíritu. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo está obrando en mi vida? Ahí Pablo menciona varias obras del Espíritu o frutos del Espíritu, y la primera, dice Pablo, es el amor. Pero el amor lo tenemos que entender bien, porque muchas veces confundimos el amor con un sentimiento y no es amor. Amor es desear el bien auténtico a la otra persona y también trabajar por el bien de la otra persona, ¿no? Con sacrificio, con abnegación. Eso es amor. Nos preguntamos si el amor mueve nuestra vida. O también si la paciencia mueve la propia vida. Es otro de los frutos del Espíritu, la paciencia. Bueno, muchas veces me dejo llevar por los impulsos, ¿no? Cuando aprendo yo a controlar los impulsos, cuando evito agredir a los demás, cuando veo que la ira va desapareciendo, soy una persona más sociable con todos, más serena, más tranquila. Esto es obra del Espíritu Santo. O pensemos en la amabilidad. Cuidar el modo de decir las cosas. Podemos decir cosas fuertes, pero si cuidamos el modo de decirlas, caray, ¿cómo cambian las reacciones de la gente? Es decir, mis palabras, mis gestos deben de ser agradables. Un perdón, un pedir permiso, un con permiso, un disculpa. Todo esto hace la vida más llevadera entre todos. Detestar hacer sufrir a los demás. Esto es amabilidad. San Pablo habla también del dominio de uno mismo, que quiere decir autocontrol. Y esto es cuando nuestra vida no se deja guiar por las pasiones y por los instintos, sino que vamos teniendo un dominio más grande sobre nuestras emociones, pasiones, impulsos, y todo esto lo hacemos con la fuerza del amor. Bueno, decía en un principio cómo nuestra vida se parece a un coche, ¿no? Que vamos empujando tan fatigosamente. Y queremos que el coche funcione. ¿Cuál es la chispa que enciende el motor del coche? La chispa se llama oración. Esa es la chispa que enciende el motor. Recordemos cómo Jesús dijo que el Padre Celestial daría el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Por lo tanto, tenemos que pedir, que orar.
todos los días. Orar todos los días debe ser algo fundamental para el cristiano. Es como respirar. Pidamos al Espíritu Santo, pues, que venga a nuestros corazones y digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Padre de los pobres, ven, luz de los corazones, ven, consuelo en el llanto, ven, oh Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mueva tu vida y hasta la próxima.